Es un gozo estar reunidos nuevamente, mis hermanos, aquí a través de estos medios. Es un hermoso sábado y hemos tenido una hermosa lección de escuela sabática, un hermoso repaso de la lección de escuela sabática. Y gloria a Dios por eso, mis hermanos. Gloria a Dios porque estamos aprendiendo cada día, disfrutando de la escuela sabática, disfrutando de estas lecciones tan hermosas. Y pues en esta ocasión, mis hermanos, es el momento en que tendremos el mensaje de esta mañana. Realmente es un momento muy, muy especial. Yo creo que todos nosotros necesitamos la palabra de Dios, necesitamos escuchar estos mensajes porque estamos enfrentándonos realmente a los últimos momentos, mis hermanos, de este mundo. Yo creo que no nos queda mucho tiempo. Mis hermanos, para todos los que tenemos hijos, para todos los que tienen hijos pequeños, para todos los que a los que tenemos hijos jóvenes, nosotros también tenemos nuestros hijos jóvenes. A veces me pregunto, ¿qué es lo que ellos tendrán que enfrentar en unos pocos años? ¿Se han puesto a pensar ustedes? Quizás en algunos meses. Mis hermanos, esto me hace orar cada día más y pedirle al Señor que me diga cada día, que cada día me dé sabiduría para instruir a mis hijos. Yo sé que también es el pedido de ustedes, que el Señor les dé sabiduría. Mis hermanos, les digo esto porque no son nuestros hijos. Esa es la realidad, ¿verdad? Ni tampoco nuestras esposas, ni nuestros esposos son nuestros, ¿no es cierto? Los que tienen esposos, los que tienen esposas. Todos ellos, ¿quiénes son? Son siervos de Dios. Mis hermanos y mis hermanas, creo de todo corazón que Cristo viene pronto. Amén. Yo sé que tenemos los audios cerrados, pero escriban ahí en el chat. Yo les voy a estar preguntando en esta mañana. Cristo viene pronto, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén ahí? Escríbanlo allí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y mis hermanos, y en esta mañana vamos a revisar muchos textos de la Biblia. Y algunos quizás me dicen a mí, hermano Jeffrey, ¿y por qué tantos textos de la Biblia? Pues, si yo les contara mis experiencias personales, ¿les ayudaría en algo? No creo que mucho, ¿verdad? Yo creo que lo que nos puede ayudar de verdad es la palabra de Dios. A veces pasamos mucho tiempo hablando y contando y diciendo muchas cosas, pero lo único que va a traer vida, mis hermanos, lo único que puede resucitar, lo único que puede traer vida a esos huesos secos, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Amén. Mis hermanos, yo estoy muy seguro que dentro de muy pronto este texto de 1 Tesalonicenses 4:16, ¿qué es lo que dice? Mis hermanos, este texto se va a cumplir porque el Señor mismo con voz de mando, escuchen, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Pero mis hermanos, antes de que veamos el rostro hermoso de Cristo, escúcheme, antes de que veamos el rostro hermoso de Cristo, ¿cuántos dicen amén? Amén. El rostro hermoso de Cristo, mis hermanos. Antes de que veamos su rostro hermoso, mis hermanos, los juicios de Dios van a venir. Así es. Los juicios de Dios van a venir y los hombres que hayan rechazado la verdad, escuchen. Mis hermanos, quiero decirles que la verdad no necesita ser reconocida por los hombres para ser verdad, porque la verdad es verdad por sí sola. La verdad no necesita un amén. Mis hermanos, no necesita ser reconocida con un amén. La verdad es verdad por sí sola. Y puedo ver que Dios está en el negocio de la salvación de las almas ahora mismo. ¿Lo crees tú? Amén. Miren, hace unos días en una reunión, yo había comentado esto anteriormente, en una reunión con los compañeros de trabajo. Estábamos ahí con los supervisores y yo estaba reunido con ellos y ¿saben qué? Les cuento esto porque sentía que el Señor me decía a mí, predícales. Estábamos en una reunión de trabajo y sentía que el Señor me decía a mí, háblale sobre el mensaje de los tres ángeles.
Y dile a ese gerente, dile a ese supervisor, a ellos que están contigo, a esos compañeros de trabajo que están contigo, que el juez se sentó. Diles que el juez se sentó y que los libros fueron abiertos. Y que cada uno de nuestros nombres están siendo pesados en las cortes celestiales. Oh, mis hermanos y mis hermanas que me acompañan al día de hoy. Los juicios de Dios están a punto de llegar. Te pregunto a ti, ¿estás listo? Quiero invitarles a que tengamos unas palabras de oración para que podamos empezar. Y antes de orar quiero invitarlos a que hagan dos cosas. Quizás algunos ya saben, porque casi siempre las pido. Número 1, oren por ustedes mismos. Mis hermanos, yo no tengo nada que ofrecerles, nada que tenga yo va a beneficiarlos, mis hermanos. No lo estoy diciendo solamente por decir, realmente creo que es así. Pero sí sé que el Espíritu de verdad, ese Espíritu de verdad que ha sido dado a la humanidad, el Espíritu Santo, ha sido dado para guiarnos no sobre algunas verdades. Mis hermanos, ha sido dado para guiarnos a todas las verdades. Y si es tu deseo caminar en la luz del Señor, si es tu deseo de saber cuál es la verdad para este tiempo, te animo que ores y le pidas al Espíritu Santo en este momento que hable personalmente a tu corazón. Número 2, mi hermano. Por favor, ora por mí, para que el Espíritu Santo pueda usarme como su medio para la gloria del Señor. Amén. Amén, mis hermanos. En este momento me voy a arrodillar para orar. Y si tú deseas arrodillarte conmigo, y si no, ora también allí donde estás en tu corazón. Voy a darles tomémonos unos 60 segundos para que ustedes oren primero, para que todos nosotros oremos. No estamos apurados. Yo no estoy apurado. Esto se trata, mis hermanos, acerca de la salvación de tu alma. No tenemos ningún apuro. Voy a darte un tiempo para que ores por ti y sea específico con tu Dios. Mis hermanos, sea específico con tu Dios. Después de la oración nos levantaremos y tendremos un número especial. Así que ustedes podrán escuchar este número especial. Pero vamos a orar ahora. Tú sabes los problemas que tienes en tu corazón. Tú sabes qué es lo que te trajo aquí en esta mañana. Si no sabes qué es lo que te trajo aquí, pídele al Señor que te muestre por qué te trajo aquí en este día. Después yo terminaré con una oración y cuando terminemos de orar vamos a escuchar un hermoso especial y empezaremos el tema de esta mañana. ¿Te parece? Vamos a orar. Amante Padre misericordioso, Señor, te damos gracias porque no somos dignos de estar aquí en este día. Yo no soy digno, Señor, de acercarme y tomar tu palabra en este día, Señor. Ante todo te pido perdón por mis pecados. Pido, Señor, que tú cambies mi carácter también. Señora, ayúdame a ser un representante tuyo, porque yo sé que no lo soy. Hay tanto, Señor, que tú tienes que cambiar en mí. Te pido por mis hermanos también que están aquí en esta mañana. Sé tú con ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo trabaje también en sus corazones. Y que lo que hablemos en esta mañana, Señor, nos edifique. Nos muestre, Señor, el tiempo en que estamos viviendo. Y que nos muestre también los cambios que tenemos y necesitamos que hacer en nuestras vidas. Los cambios que tú tienes que hacer en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a nosotros a abrirte la puerta. Te agradecemos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Bueno, ahora sí, empezaremos entonces. Y vamos a revisar, como les dije inicialmente, vamos a revisar en nuestras Biblias muchos textos el día de hoy. Y por cuestión del tiempo los voy a estar poniendo en la pantalla.
Los que tienen sus Biblias, también los animo a que busquen en sus Biblias estos textos, que empiecen a buscarlas. Doy gloria a Dios por este hermoso himno. Oh, mis hermanos, ¿cuántos tenemos hambre de Dios? Ahora sí, busquen en sus Biblias, mis hermanos, en el libro de Mateo. ¿Qué libro es el que dije? El libro de Mateo, ¿verdad? Miren, y en este libro de Mateo vamos a buscar en el capítulo 24 y vamos a empezar a leer en el verso 37. Mis hermanos, el tema para esta mañana, el título, ¿cuál es? Una cruz y una corona. Ya más de uno debe estar poniéndose, debe estar pensando, ¿qué es lo que quiere decir este título? Una cruz y una corona. Mis hermanos, ¿cuál es nuestro anhelo? ¿Saben qué? Una cruz y una corona. Miren, qué interesante título, ¿verdad? Vamos a buscar aquí en el libro de Mateo 24, en el verso 37, ¿no es cierto? Y presten mucha atención, mis hermanos. ¿Están conmigo? La Biblia, miren lo que nos dice aquí en Mateo 24, empezando en el verso 37. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Qué interesante lo que nos dice acá Mateo. Miren, la Biblia nos deja saber claramente que justo antes de que regrese el Hijo del Hombre en nuestros tiempos, veremos la repetición de ¿qué? De los eventos que sucedieron en el mundo antediluviano. Mis hermanos, ¿la gente qué estará haciendo? La gente estará casándose, la gente se estará dando en casamiento, estarán bebiendo, estarán comiendo. Y la palabra de Dios nos dice que hicieron todas estas cosas, inclusive hasta el mismo día en el que, ¿cuándo? En el que Noé entró, ¿dónde? En el arca. Inclusive nos dice que ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando. ¡Wow! Mis hermanos, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. De hecho, la Biblia describe, mis hermanos, esta condición de la humanidad en el planeta Tierra. En términos más claros, mis hermanos, lo describe en el libro de Génesis. Vamos a leerlo nuevamente. Vamos a leer lo que nos dice Génesis capítulo 6 y en el verso 5. Vayan conmigo, miren lo que dice allí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. ¿Era poquito? No. Dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente. ¿Hacia dónde? Hacia el mal. Qué interesante, mis hermanos. Miren, todos sus pensamientos eran de continuo hacia el mal. Ven aquí ustedes que lo que ellos estaban haciendo realmente al casarse, al beber, al comer, al darse en casamiento, no era nada normal. ¿Se está entendiendo eso, mis hermanos? No era nada normal. La descripción nos dice claramente que todo esto había sido, ¿qué cosa? Depravado, con una imaginación constante hacia el mal. Se habían convertido en una raza inmoral, en una raza completamente corrupta. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? La Biblia nos dice que la maldad del hombre en la tierra era en gran manera. Cada pensamiento en la mente de ellos era de continuo hacia lo malo. Miren, eso quiere decir que era un flujo constante de ideas pervertidas circulando en la mente del hombre. Todos sus pensamientos eran de continuo hacia el mal. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios, yo creo que ustedes conocen este texto, ¿verdad? Proverbios 8:13, el temor de Jehová, ¿qué cosa es? Aborrecer el mal. ¿Lo estamos viendo? Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 8:13 que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Pero acabamos de leer nosotros que los pensamientos de ellos eran de continuo hacia el mal. O sea, no aborrecían el mal, sino estaban enamorados del mal. El temor de Dios había sido casi completamente erradicado de la faz de la tierra. ¿Lo ven ustedes? El hombre ya no tenía respeto por Dios, ya no respetaba a su creador.
No tenían amor por aquel que los había creado, mis hermanos. No les importaba en lo más mínimo la ley de Dios. No les importaba en lo más mínimo aquel que les dio la vida. Aquel que les llenaba los pulmones para que respiren cada segundo. Aquel que les dio esas mentes, recuerdan ustedes, esas mentes brillantes capaces de crear cosas que ni siquiera nosotros podemos imaginar. Esa era la condición, mis hermanos, de este mundo antediluviano. El temor a Dios había sido completamente borrado de la faz de la tierra en esa generación antediluviana. Pero la Biblia también nos dice algo más. Vayan conmigo al libro de Hebreos. Vamos a revisar lo que nos dice Hebreos capítulo 11, mis hermanos, acá. Y vean conmigo lo que nos dice. ¿Ok? Vamos a leer juntos Hebreos capítulo 11 en el verso 7. Miren lo que nos dice allí. Por la fe Noé, al ser advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en el que su casa se salvase y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es pues por la fe. Mis hermanos, a ver, vemos aquí, mis hermanos y mis hermanas, a ver, escúchenme. Noé se movió con temor. ¿Con qué? ¿Con qué se movió? Con temor. Miren, cuando la palabra del Señor vino a Noé, cuando Noé escuchó la palabra de Dios, él honró la palabra de Dios. Él respetó a Dios. Él reconoció que el que le estaba hablando no solamente le advirtió porque lo amaba. Pero escúcheme, Noé reconocía que aquel que le habló tenía el poder de cumplir lo que le había advertido. ¿Se pueden ustedes imaginar? Noé construye un arca y en la tierra, ¿en dónde lo voy a construir? ¿En el océano? No, en tierra seca, porque va a llover y Noé nunca había visto lluvia. Salía el agua de la tierra, del vapor, pero él nunca habían visto lluvia. Dice que por fe actuó Noé. ¿Saben? A veces siento que cuando hablamos del temor de Dios, me da la impresión que solo pensamos que debemos amar a Dios. ¿No les parece? Simplemente se habla hoy en día, oh, ama a Dios, ama a Dios. Mis hermanos, cuando yo vivía en la casa de mi padre, cuando yo tenía, estaba bajo el techo de mis padres, ¿no es cierto? Un muchacho, joven. Cuando vivía allí, mis hermanos, yo tenía que temer a mi padre. No sé si alguno de ustedes entiende lo que les estoy diciendo. Y quiero que entiendan ese temor. Quizás alguien de repente entienda lo que les estoy diciendo esta mañana. Quiero decirles que yo amaba a mi padre. Mi padre hizo mucho por mí, sí, mi padre y mi madre. Todo lo que podían haber hecho lo hicieron, mis hermanos. Me enviaron a un buen colegio, me proveyeron con ropa, con alimento, ¿no es cierto? Me amaban y yo los amaba y los respetaba por eso. Y por eso respetaba también a mi padre. Pero quiero decirles algo. Yo sabía que en ningún momento podía tomar a mi padre ligeramente. Sabía que no podía faltarle respeto a mi papá. Porque sabía que en ese mismo instante, ese mismo padre que me proveía, que me daba todo lo que necesitaba, que me amaba, ¿no es cierto? Que hizo todas esas cosas maravillosas por mí, que inclusive me daba consejos sabios. Yo sabía que si yo escogía vivir fuera de las reglas que él había establecido para vivir en su casa, mis hermanos, juicio caería sobre mí como resultado de eso y con justa razón. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Amén, mis hermanos? ¿Cuánto más les pregunto yo en esta mañana? ¿Cuánto más deberíamos nosotros temer al Dios verdadero y vivo que tenemos? ¿Se han puesto a pensar? Oh, mis hermanos, miren, Noé temió y actuó, pero el resto de toda la raza antediluviana, escuchen, el registro de la Biblia nos dice que ellos ni se enteraron hasta el día que llegó el diluvio y se los llevó algunos a todos, mis hermanos. Yo me pregunto a veces, miren, escúchame, a veces me pregunto, ¿cómo no pudieron ni siquiera saber ni enterarse? A veces me cuesta entender eso. ¿Acaso Noé no predicó por 120 años? ¿No podían saber? Mis hermanos, inclusive las bestias del campo entraron al arca. Dios envió, como nosotros vemos en los registros bíblicos, ¿no es cierto? Envió los animales limpios
en pares de 7, inclusive los animales impuros subieron y entraron de 2 en 2. Pero por alguna razón, mis hermanos, los seres humanos no se dieron por enterados, ni supieron. Y como dice la Biblia, hasta que el juicio los aniquiló a todos. Miren, la inmoralidad, mis hermanos, la inmoralidad había cautivado completamente la mente humana. Mis hermanos y mis hermanas, la Biblia nos deja saber que esa es la condición que nosotros veremos en estos últimos días. De hecho, vayan conmigo al libro de 2 Timoteo. Quiero que revisemos la condición que nosotros veremos en estos últimos días. Miren, empecemos leyendo. También debes saber esto, que en los postreros días, que dice allí, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrán hombres amadores de qué dice allí. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impuros, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Escuchen eso. Pero negarán la eficacia de ella. Y miren la recomendación que dice aquí Timoteo. A estos evita. Mis hermanos, ¿nos dice la Biblia aquí qué es lo que va a pasar en los últimos días? Los hombres serán, como dice allí, amadores de sí mismos. Por eso es que los hombres son avaros, porque son amadores de sí mismos. Por eso es que son vanagloriosos, porque eso es, son traidores y crueles. Les pregunto, ¿están viendo ustedes esta condición ya en el mundo de hoy? Porque son amadores de sí mismos, mis hermanos. El egoísmo se está apoderando del mundo. Y cualquier otra especie de maldad simplemente sigue sus pasos. Mis hermanos, ¿estamos viendo que todas estas cosas están sucediendo ahora mismo? Les pregunto. ¿Estamos viendo a personas vanagloriosas? Por eso es que todas las mujeres tienen que tener una cartera Gucci, ¿no? No sé cuál será otra de las carteras famosas por allí en el país donde tú vivas, ¿no es cierto? Esas carteras que ustedes ya saben son carísimas. Mis hermanos, y esto no es broma. Muchas veces porque viste que alguien más la tenía, es un símbolo de estatus, eso me da nivel, ¿no es cierto? Para que te miren mejor tus amigas. Por eso tú también la tienes que tener, ¿verdad? En vez de poner ese dinero para la salvación de las almas, prefieres comprarte una cartera. Vanagloriosos, blasfemos. Mis hermanos, hablando de vanagloriosos, hoy en día los hombres, mis hermanos, los jóvenes, los hombres ahora se andan mirando en toda superficie que brilla, ¿no se han dado cuenta? Pasan por un carro, por un espejo, por un vidrio de una tienda, y se están mirando a ver cómo se ven, mirándose en su teléfono. Mis hermanos, tratando de ver si se están viendo bien. Blasfemos, mis hermanos. ¿Qué es lo que creen que están escuchando cuando escuchan esa música? Rap, rock, reggaetón y todas esas cosas, esas músicas mundanas. Blasfemias y más blasfemias. Sin amor, dice el texto. Sin amor natural. ¿Lo pueden ver hoy? ¿Podemos ver ahora mismo a la gente sin amor, mis hermanos? ¿Y qué acerca de los intemperantes? ¿Están los hombres teniendo problemas para controlarse hoy? Mis hermanos, la pornografía está atrapando a nuestros jóvenes. ¿Es cierto eso? Miren, desde los 12 años de edad para arriba, los niños ya son adictos a la pornografía. Esa es la sociedad en que estamos viviendo hoy. Hoy nadie quiere hablar de esos temas. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué nadie quiere hablar de estos temas? Porque es un pecado que se esconde en la oscuridad, mis hermanos. Pero yo quiero decirles que todo lo que se haga a la oscuridad será traído a la luz. ¿Cuántos dicen amén por eso? Mis hermanos, y si me permites, y si tú permites que tus pecados se presenten delante de ti ahora en el lugar santísimo,
Escúchame. Escuchen, mis hermanos y mis hermanas. Si tú permites que tus pecados, si tú confiesas tus pecados y permites que esos pecados se presenten allí en el lugar santísimo, mis hermanos, para que Dios los limpie y te cubra con su manto de justicia. Si no lo haces, mis hermanos, tus pecados serán mostrados en una pantalla panorámica, como dice la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, ante todo el mundo, y entonces tú te vas a avergonzar delante de todo el universo. Así que escoge hoy en día. ¿Prefieres presentar tus pecados hoy y que sean limpios? Yo digo amén por eso. ¿O prefieres esperar aquel día cuando serán mostrados y ahí sí pasarás tremenda vergüenza? Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice ahí, teniendo apariencia ¿de qué? De piedad, negando el poder de Dios. Mis hermanos, la Biblia nos dice de ese tipo de individuos, de ese tipo de personas, de ese tipo de gente, aléjate. ¿Cómo? ¿Sabes lo que quiere decir eso? Quiere decir que no te juntes con ellos. Quiere decir, déjalos solos. Oh, pero yo sé que ahora más de uno me dirá, pero hermano Jeffrey, ¿cómo es eso? ¿De que debo dejarlos solos? Pero si tenemos que evangelizarlos. Si tenemos que alcanzarlos. Sí, yo sé, mis hermanos, que tenemos que alcanzarlos. Pero la Biblia nos dice, aléjate de ellos. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando nos dice, aléjense de ellos? Déjenme preguntarles algo. ¿No crees que, a ver, si tú continúas con aquellos que continúan en pecado, tú también enfrentarás lo mismo que ellos tendrán que enfrentar? ¿Te has puesto a pensar? Vayan conmigo al libro de Lucas, en el capítulo 17. Recuerden el tema de esta mañana, mis hermanos. Una cruz y una corona. Una cruz y una corona. Mis hermanos, vayamos al capítulo 17 de Lucas. La Biblia nos dice que el tiempo llegará cuando los hombres no querrán oír allí la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las cosas que quieren oír. Mis hermanos, y yo oro para que esa no sea nuestra condición en este día. Para que nosotros realmente busquemos a Cristo, para que nosotros escuchemos. Deseo que nosotros escuchemos la sana doctrina, no que la rechacemos, mis hermanos. Vamos a ver aquí en este texto que vamos a ver en Lucas 17. Lean conmigo lo que dice Lucas 17, 28 al 29. Miren lo que dice. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. O sea que no solamente sucedió en los tiempos de Noé. La Biblia también nos dice que esta condición también sucedió en los tiempos de Lot. ¿Qué hacían también? Lo mismo. Comían, ¿qué más? Bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y arrasó con todos. ¡Wow, mis hermanos! ¿Qué dice allí el texto cuando nosotros leemos? Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre y acabó con algunos de los que estaban en Sodoma y Gomorra. ¿Así dice el texto? Yo lo que estoy leyendo dice, y acabó con todos. No acabó con algunos. ¿Destruyó solo a los homosexuales? Mis hermanos, ¿saben de dónde proviene la palabra sodomita? Mis hermanos, sabemos de dónde viene la palabra sodomismo, ¿verdad? Yo no estoy tratando de tapar esta aberración que hoy en día está tan de moda en este mundo también, mis hermanos, en nuestro tiempo. Y muchos tratan de esconderla. Mi trabajo, mis hermanos, yo no trabajo para el gobierno, ¿no es cierto? Para que los que trabajan para el gobierno dicen que tienen que ser políticamente correctos, ¿no? Y tratan de ocultar las cosas. Pero Dios nos llamó, mis hermanos, para predicar la verdad como está escrita. Les pregunto, mis hermanos, de acuerdo a este texto, ¿solo fueron quemados los homosexuales, verdad? ¿Sí o no? ¿Qué me escriben allí? ¿Solo fueron quemados los homosexuales? ¿O solo fueron quemados los borrachos? ¿O los drogadictos?
Quizás solamente fueron quemados los criminales. Solo a ellos les cayó fuego del cielo. ¿Será, mis hermanos? No, así como escriben ahí en el chat. La Biblia dice claramente que todos fueron destruidos, pero mis hermanos y mis hermanas en esta mañana, ¿pueden ustedes imaginarse que habían personas allí dentro de Sodoma y Gomorra que no practicaban la homosexualidad? Probablemente. Probablemente habían personas allí que ni siquiera eran borrachos. Lo digo entre comillas, que ni siquiera eran delincuentes o rateros. Y entonces, ¿por qué ellos también fueron destruidos? Les pregunto. ¿Por qué? ¿Saben por qué ellos también fueron destruidos? Mis hermanos, porque ellos también eran corruptos escúchenme bien, ellos también eran corruptos por asociación, mis hermanos. Voy a repetir, ellos también fueron corruptos, aunque no practicaban, fueron corruptos por asociación. ¿Y qué quiero decir con eso? Miren, ellos se acostumbraron al ambiente inmoral de Sodoma y Gomorra. Eso es lo que la gente hace, ¿verdad? Bueno, no es mi estilo de vida, es la vida que ellos escogieron. ¿No les suena familiar esas palabras, mis hermanos? ¿Y ustedes creen que en esta hora Dios va a lidiar con la raza humana de la misma forma como lo hizo con ellos? ¿O va a ser diferente? ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos? Miren, la Biblia nos dice en el libro de Proverbios, ¿recuerdan ustedes en el capítulo 4, 23? Por sobre todas las cosas que dice la Biblia, Proverbios 4, 23, ¿recuerdan ese texto? Por sobre todas las cosas, cuida qué cosa dice aquí. Tu corazón, porque de él mana la vida. Y en hebreos, corazón quiere decir cuida tu mente. Mis hermanos, debemos proteger esta mente. Porque a través de la mente es el único medio por el cual el Espíritu Santo se puede comunicar con la humanidad. En términos más comunes hoy en día, el Espíritu Santo quiere hacer download, ¿no es cierto? Quiere descargar de la nube la información a esta mente. Es en la mente, mis hermanos, donde Dios desea desarrollar su carácter puro en nosotros. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos, por eso? Oh, mis hermanos, la Biblia nos advierte en el libro de 1 Corintios, recuerden ustedes. 1 Corintios 15, 33, que dice, no se dejen engañar, las malas compañías, ¿qué cosa hacen? Corrompen las buenas costumbres. Yo sé que más de uno de repente en esta mañana diga, pero mi hermano Jeffrey, ¿acaso no entiende que todos no podemos salir de las ciudades? Porque tenemos que evangelizar a la gente de las ciudades, hermano Jeffrey. Me pregunto yo les pregunto en esta mañana, ¿y entonces cómo lo hizo Juan el Bautista? ¿Se ha puesto a pensar? Si mal no recuerdo, no era Juan el Bautista la voz que gritaba desde las paredes de Jerusalén, ¿verdad? ¿O desde dónde gritaba Juan el Bautista? Escríbeme ahí en el chat, quiero ver. ¿Desde dónde gritaba Juan el Bautista? A ver. Era la voz que gritaba desde el desierto, mis hermanos. Escucho muy a menudo, mis hermanos, que dicen, no tenemos que salir de las ciudades todavía no, mi hermano, tenemos que quedarnos en las ciudades. Si no, no podremos evangelizar efectivamente a la gente que está en las ciudades. Si no vivimos en las ciudades, ¿acaso no lo han escuchado, mis hermanos? Yo me pregunto entonces, ¿cómo lo hizo el primer hombre que fue trasladado al cielo? ¿Recuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo lo hizo Enoc? A veces me pongo a pensar, ¿de repente mi Biblia está mintiendo o de repente alguien más no está leyendo la suya? Mis hermanos, estamos viviendo en un tiempo en el cual tendremos que trazar, escúchenme, vamos a tener que trazar una línea. Mis hermanos, en la tierra, ¿estaremos del lado del Señor o marcharemos al abismo con Babilonia? ¿No tenemos el don profético que nos ha dicho ni una familia en 100 se beneficiará por quedarse en las ciudades? Debemos salir de las ciudades a puestos de avanzada y de allí evangelizar las ciudades. No quiere decir abandonar las ciudades, pero no viviendo en ellas. Mis hermanos, no estamos viviendo en tiempos para jugar, escúcheme. Estamos viviendo en la repetición de los días de Noé. Estamos viviendo en la repetición de los días de Lot.
Mis hermanos, la maldad está prevaleciendo en esta tierra y ya casi podemos decir, mis hermanos, que toda la imaginación del corazón del hombre de hoy es de continuo al mal. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? Mis hermanos, la Biblia nos advierte en contra de esta situación en el libro de Mateo, en el capítulo 24, ¿recuerdan ustedes? Mateo capítulo 24, y vayan conmigo, vamos a leerlo. Miren lo que dice allí. ¿Habrá qué cosa dice? Tanta maldad que el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se enfriará, mis hermanos, porque la maldad envolverá el planeta Tierra. Porque cada imaginación, cada pensamiento del corazón del hombre será nada más que de continuo, como dice, hacia el mal. Porque la iniquidad y el desorden reinarán en este planeta Tierra, mis hermanos. Por eso es que la Biblia nos dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y yo les pregunto en esta mañana. Quiero preguntarles algo en esta mañana. ¿Qué amor será ese el que se va a enfriar? ¿Cuál es ese amor que nos dice la Biblia que se va a enfriar? Miren, la Biblia nos dice en el libro 1 de Juan 5:3. En esto consiste el amor a Dios. ¿Qué dice? En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. ¿Cuántos dicen amén por eso, mis hermanos? En esto consiste el amor de Dios. Eso quiere decir, si el amor se enfría, quiere decir que se están olvidando de ¿qué? De obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y son difíciles de cumplir? La Biblia dice, y estos no son difíciles de cumplir. Pero el Señor nos está dejando saber que este mundo, mis hermanos, este mundo sin ley, como lo estamos viendo hoy en día, esta iniquidad que está ya envolviendo completamente nuestro planeta. Y les voy a decir, mis hermanos, más claramente en esta mañana, si me permiten hablar claramente. ¿Podemos hablar claramente en esta mañana, mis hermanos? ¿Amén? Porque este desorden, mis hermanos, esta maldad, ahora mismo está cubriendo nuestro planeta. Por eso vemos que el amor de muchos, que la obediencia de muchos, que la lealtad de muchos para seguir los mandamientos de Dios, se está, ¿qué cosa? Enfriando, mis hermanos. Porque ellos porque nosotros estamos viendo demasiada maldad. Hay demasiada maldad, mis hermanos, en este mundo. La fidelidad a los mandamientos de Dios lentamente, ¿qué está pasando? Está desapareciendo. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo, hermanos. Ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí estudiando la palabra de Dios, escuchando este mensaje, mis hermanos, ¿qué está sucediendo afuera en el mundo? Y quisiera decir solamente afuera en el mundo, pero ¿saben qué? Dentro del pueblo de Dios. Y si eres honesto conmigo, escúchame, si tú eres honesto conmigo, tú sabes que esto te está sucediendo a ti también. ¿Verdad? Mis hermanos, por eso ya no te incomoda. Por eso ya no se incomoda tu corazón cuando ves a un hombre besándose con otro hombre. ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué ahora ves las novelas y las películas y ves que hay escenas de adulterio y todo? Y no te incomoda en lo más mínimo. Te parece más bien interesante. Porque la maldad, mis hermanos, está abundando. Y tú estás pasando mucho tiempo contemplándola. Mis hermanos, la estás contemplando tanto que ya ni siquiera te incomoda. Ya ni siquiera te lleva a decir a ti mismo, necesito caminar en la justicia de Cristo. ¿No crees que se debe ver una diferencia entre un hijo de Dios y uno que no es un hijo de Dios? Les pregunto, ¿no creen que nosotros debemos ser distintos al mundo, especialmente en este momento? Mis hermanos, porque si ellos, escúchame, porque si ellos pueden ser comprados por su maestro, Satanás, yo también puedo ser comprado por mi maestro, Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén allí, mis hermanos? ¿Amén? Oh, mis hermanos. Pero la iniquidad está aumentando.
Por eso, mis hermanos, nuestros hijos ya no son atraídos, ni les interesan las cosas espirituales, porque la iniquidad está aumentando. Porque la maldad está aumentando, nos dice el texto. Y nosotros como padres no estamos instruyendo fielmente a nuestros hijos para que puedan enfrentar esa ola de maldad, mis hermanos. Esa ola de maldad a la que ellos se enfrentan cuando cruzan las puertas de nuestras casas y salen. Cuando salen cada mañana. ¿Por qué? Porque la abundancia, la maldad y nuestro amor como padres también se está enfriando. Mis hermanos, espero que escuchen lo que estoy diciendo en esta mañana. Este es un mensaje para ustedes y es un mensaje para mí también, mis hermanos. El Señor nos está hablando y espero que alguno de ustedes esté orando por ese segundo pedido que les dije. Oren por mí. Espero que alguno de ustedes esté orando por mí. Que alguien haya hecho esa oración ya. Mis hermanos, pero la Biblia nos dice algo. La Biblia nos dice algo allí mismo, mis hermanos. Quiero decirles lo que Dios nos dice y la esperanza que nos da el Señor en Mateo 24:13. Miren allí lo que dice Mateo 24:13. ¿Qué dice ahí? Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Y yo digo, gloria a Dios, mis hermanos. Esa palabra, mis hermanos, que se mantenga, escuchen, esa palabra que dice, aquel que se mantenga, quiere decir aquel que tenga paciencia. Quiere decir aquel que tenga paciencia, mis hermanos. El que se mantenga firme. Pero el que sea paciente, vamos a leerlo ahí. Pero el que sea paciente hasta el fin, ese hombre, esa mujer, ¿qué dice la Biblia? Serán salvos. Y yo digo, amén por eso. Pero, mis hermanos, ¿por qué es que... A ver, miren, escúchenme. ¿Por qué es que muchos de nosotros no estamos siendo pacientes? Sabemos que tenemos que ser pacientes. Pero ¿por qué a muchos de nosotros se nos acaba la paciencia tan rápido? Quizás más de uno de ustedes se está preguntando esto, ¿verdad? Porque a muchos les sucede esta situación. ¿Y cómo se cultiva esa paciencia? ¿Se han puesto a pensar? Mis hermanos, esa paciencia que nos mantendrá firmes hasta el fin, ¿cómo se cultiva? La Biblia nos habla justamente acerca de esa paciencia en el libro de Apocalipsis. Vayan conmigo, miren lo que dice acá el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3:11, ¿qué nos dice? Por cuanto, ¿qué cosa? Has guardado la palabra de mi paciencia, dice ahí. Yo también te guardaré en la hora de la prueba. ¿Qué cosa? Que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¡Wow! Mis hermanos, solo, escúchenme, solo se desarrollará esa paciencia si nosotros guardamos la palabra de Dios. Así como nosotros sabemos ese salmo tan conocido, Salmo 119:11, ¿verdad? En mi corazón, ¿qué cosa dice? He guardado tus dichos para no pecar en contra de ti. Mis hermanos, solo, escúchenme, mientras nosotros tengamos esta experiencia con Dios, día tras día, hora tras hora, mientras nosotros tengamos esa experiencia momento tras momento, mis hermanos, para que cuando el tiempo llegue, cuando los juicios de Dios vengan sobre esta tierra, el Señor podrá guardarnos en pie. Y yo digo, amén por eso. ¿Cuántos dicen amén por eso, mis hermanos? Pero desafortunadamente, mis hermanos, muchos no soportarán. Muchos no tendrán esa paciencia cuando llegue ese día. ¿Y saben por qué? Quiero que lean algo conmigo. Vayan justamente al libro de Lucas y vean conmigo lo que dice ahí el libro de Lucas. Y vean aquí, en el libro de Lucas, en el capítulo 4, miren, que después del bautismo de Cristo, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, nos dice la Biblia, Cristo fue tentado por Satanás. La Biblia nos dice algo interesante en el verso 5. ¿Están conmigo? Vamos a leerlo nuevamente. Vamos a leer todo este verso juntos. ¿Les parece? Veamos. Miren. Y le llevó el diablo a un monte. Ya Cristo estaba en el desierto, llevado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y ahí en el desierto se le presentó Satanás. Y dice, y le llevó el diablo a un monte. Y le mostró en un momento, miren lo que dice ahí, le mostró en un momento
todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. A quien quiero, se la doy. Si tú postrado me adoras ahora mismo, todos estos serán tuyos. ¡Wow! ¡Tremendo! Mis hermanos, Satanás lo llevó a una montaña con él. Imagínense ahora mismo, miren, yo quiero que ustedes ejerciten un poco su imaginación. Imagínense ahora a Satanás y a Cristo sobre esa montaña allí. Y dice que en un instante le mostró todos los reinos de este mundo, toda su gloria, todo el poder de estos reinos. ¿Pueden ustedes imaginarse esta escena? Todos los reinos de la tierra, mis hermanos, estaban allí delante de Cristo. Mis hermanos, cada reino con su gloria, todo esto en un solo momento se lo mostró Satanás. Yo te daré la gloria, yo te voy a dar el poder de todos ellos. Yo soy el dueño de todo. Qué fresco Satanás, ¿verdad? Dice, yo soy el dueño de todo esto. Y todo lo que tienes que hacer, simplemente le dijo Satanás, todo lo que tiene que hacer es adórame. Nada más, adórame. ¿Ven ustedes, mis hermanos y mis hermanas, esto? ¿Están viendo conmigo esta escena? Mis hermanos, por eso es que muchos de nosotros no desarrollaremos paciencia. Por eso es que muchos de nosotros no vamos a desarrollar paciencia. Por eso es que muchos de nosotros no podremos soportar, porque estamos cayendo en los engaños ¿de quién? De Satanás. Por tener que ser pacientes. Les pregunto en esta mañana, ¿por qué hay que ser pacientes? ¿Por qué es importante tener paciencia? ¿Por qué nosotros debemos ser pacientes? Les pregunto. ¿Por qué tenemos que soportar tanto? ¿Por qué tener que soportar y pasar todas estas penurias y pruebas antes de recibir la gloria y el honor? ¿Se han puesto a pensar? ¿Se dan cuenta de lo que Satanás le está diciendo a Cristo? Oh, mis hermanos, desde el jardín del Edén el diablo sabía que vendría el Mesías. Mis hermanos, cuando la palabra de Dios se hizo carne y caminó entre nosotros, como dice la Biblia, Satanás sabía que había venido Cristo. ¿Y cuál era la misión de Cristo? Satanás sabía que el objetivo de Cristo era la cruz. ¿Recuerdan el tema de esta mañana? ¿Cuál es el título de esta mañana? Escríbamelo allí. Una cruz y una corona. Mis hermanos, Satanás sabía que el objetivo de Cristo en esta tierra era la cruz. Satanás le dijo a Cristo, mira Cristo, tú no tienes que preocuparte de ir a la cruz, no. Tú no tienes que preocuparte acerca de morir, no. Tú puedes tener los reinos de este mundo sin tener que pasar por nada de eso. ¿Me entienden ustedes, mis hermanos? ¿Me entienden? Mejor vamos al libro de Romanos. Yo creo que ahí Pablo lo explica claramente. Vamos a leerlo claramente lo que Romanos nos dice en el capítulo 2. Vida eterna. Miren lo que dice allí. Romanos capítulo 2, verso 7. ¿Qué dice Pablo? Miren lo que les espera a aquellos que tengan paciencia. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¡Wow! ¡Qué hermoso texto, mis hermanos! Miren, la Biblia nos dice que aquellos que pacientemente continúen haciendo el bien, aquellos que pacientemente, por fe, caminen en la justicia de Cristo, haciendo la voluntad de Dios día tras día, minuto tras minuto, mis hermanos. Nuestra esperanza, ¿cuál es? De acuerdo a lo que nos dice Pablo en Romanos 2, nuestra esperanza es recibir gloria, nuestra esperanza es recibir honor, nuestra esperanza es recibir inmortalidad y vida eterna cuando veamos a nuestro Señor. Y yo digo amén. ¿Cuántos ponen amén allí? ¿Amén? Mis hermanos, gloria a Dios. Pero debemos perseverar pacientemente. Pero les digo algo. Pero el diablo te dice a ti, tú no tienes que ser paciente. No. ¿Por qué esperar por una corona cuando hoy te puedo dar un Mercedes? ¿Por qué esperar por una corona cuando puedes apuñalar a tu compañero de trabajo por la espalda para obtener su ascenso?
para ganarle el puesto de trabajo. A los jóvenes, Satanás les dice, ¿por qué preocuparse en servir a Dios ahora? Cuando les puedo dar todo lo que este mundo tiene para ofrecerles. ¿Para qué esperar tanto? Todo lo que tienen que hacer, ¿qué cosas les dice Satanás? Adórenme. Satanás nos dice eso, mis hermanos. Y Satanás nos dice, y les dice a los jóvenes y nos dice a nosotros, y lo haré en un solo momento y los llevaré hasta la cima de la montaña, como hizo con Cristo, ¿verdad? Mis hermanos, pero, escúcheme. ¿Ustedes saben que Cristo también quiere exaltarnos y llevarnos hasta la cima de la montaña? ¿Sabían ustedes eso? Sí, mis hermanos. Dios tiene un plan totalmente diferente. Sí, Dios también quiere llevarnos a la cima de la montaña. Pero Él tiene un plan totalmente diferente. En cómo Él quiere llevarnos y ponernos en la cima de la montaña. Y lo vemos en el libro de Apocalipsis. ¿Quieren verlo conmigo? Miren el plan de Dios para llevarnos a la cima de la montaña. Vean conmigo aquí en Apocalipsis 14:1 dice, después miré y aquí el Cordero de Dios estaba en pie sobre la cima de la montaña, sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito ¿dónde? En su frente. Mis hermanos, ven allí que Cristo quiere también llevarte a ti y a mí a la cima de la montaña, a la cima del monte Sión. ¿Y qué es lo que quiere decir la palabra monte Sión? ¿Se han puesto a pensar? ¿Alguien ha investigado qué es lo que quiere decir el monte de Sión? Vaya conmigo al libro de Hebreos. Quiero que ustedes mismos lo vean. Vamos a ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Lean conmigo lo que dice Hebreos 12:22. Espero que ustedes estén disfrutando el estudio de esta mañana, mis hermanos. El estudio con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que puede traer vida, mis hermanos. Miren lo que nos dice allí sobre el monte de Sión, el libro de Hebreos capítulo 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Amén, mis hermanos. Escúchame en esta mañana. Dios tiene un reino que desea establecer en nosotros mismos, mis hermanos. Dios quiere establecer su reino en nosotros. De hecho, Cristo, hablando de su reino en el libro de Daniel, ¿recuerdan ustedes en el libro de Daniel, en el capítulo 2, en el verso 44, si mal no recuerdo, nos dice que levantará un reino? Miren, escúcheme. Daniel 2:44 nos dice que Dios levantará un reino que desmenuzará, que destruirá, que consumirá a todos los reinos de esta tierra y permanecerá para siempre. Déjenme ver acá, yo tengo acá algo acá atrás. No sé si ustedes pueden de repente... Quiero mostrarles esto acá. Miren, ¿ven esta estatua? ¿La pueden ver allí? ¿Ven la roca que es Cristo? Mis hermanos, cuando esta roca venga, acá ven todos los reinos de este mundo, y esta estatua, cuando esta roca venga y caiga, desmenuzará absolutamente todo este reino, mis hermanos. Este reino será destruido completamente. Los reinos de este mundo. ¿Se entiende? Mis hermanos, nos dice que se levantará un reino después que desmenuzará, destruirá, que va a consumir a todos los reinos de esta tierra, y este reino que Dios cree va a permanecer para siempre. Oh sí, mis hermanos. El diablo te dice, yo te llevaré hasta la cima de la montaña. ¿No es cierto? Te daré todos los reinos, te daré todo el poder. Pero Dios te dice a ti, yo tengo un reino para ti. Un reino que va a desmenuzar completamente los reinos de este mundo, que quedará de pie para siempre. Y yo digo, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos dicen amén por eso, mis hermanos? ¿Amén? Amén. Bueno, mis hermanos, pero de la forma, escúchame. Amén. Mis hermanos, pero te quiero decir algo en esta mañana. Pero de la forma en que tú llegarás a la cima de esa montaña, es completamente diferente. No va a ser en un solo momento, así como Satanás se lo ofreció a Cristo.
Dios simplemente no te va a llevar allí, así por así, volando con unas alitas instantes, ¿no es cierto? En un instante, con una varita mágica, ¡plin! Y apareces allá en la cima, en el monte de Sión. No. Mis hermanos, ¿quieren saber cómo llegaron aquellos 144,000 a la cima de la montaña, al monte de Sión? ¿Quieren saber cómo esos 144,000 llegaron a estar allí al lado del Cordero que estaba en pie en el monte de Sión? ¿Saben ustedes cómo esas personas que tienen el nombre de su Padre en su frente, que tienen el carácter de su Padre del frente, saben cómo ellos llegaron a la cima de la montaña? Mis hermanos, cómo esas personas llegaron a ocupar un lugar en el reino de los cielos. Miren, lo dice claramente también en el libro de Apocalipsis. Vayan ustedes aquí, vamos a verlo. Miren lo que dice ahí Apocalipsis 14:4. Estos, ¿qué dice allí? Estos son los que no fueron contaminados ¿con qué? Con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen, ¿qué cosa dice allí? Los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Mis hermanos, en esta mañana quiero decirte algo. La forma como ellos llegaron a la cima de la montaña, la forma como ellos llegaron a entrar al reino de los cielos, la forma como ellos llegaron a recibir la gloria, el honor, la inmortalidad, la vida eterna, fue siguiendo al Cordero. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, ¿pero qué quiere decir seguir al Cordero? Vayan conmigo al libro de Lucas. Les dije, íbamos a leer bastantes textos de la Biblia, porque la Biblia tiene poder, mis hermanos. ¿Qué quiere decir seguir al Cordero? Vamos a leer aquí en el libro de Lucas. Vayan conmigo, leamos. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ok, seguir al Cordero. ¿Qué quiere decir? Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir y seguir al Cordero, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. ¿Y qué dice allí? Y sígame. Así es como nosotros seguimos al Cordero. Mis hermanos, esa es la forma como tú llegarás a la cima de la montaña con Cristo. Tú tienes que tomar tu cruz cada día y seguir al Cordero. Es una vida de día a día. Mis hermanos, de momento tras momento de negación a uno mismo. Muerte a uno mismo. Muerte al orgullo, muerte a la arrogancia, muerte a la impaciencia. Quizás esto que diga no le guste a muchos. Muerte a ese apetito que niegas ponerlo bajo control. Así es, mis hermanos. Muerte a tu amor por la moda. Mis hermanos, muerte al adulterio. Muerte a la fornicación. Muerte a la música secular. Muerte a las cosas que son repugnantes ante Dios. Debemos morir cada día, dice la palabra de Dios, mis hermanos. Santiago 4:10 nos dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Dios quiere elevarte a ti a las alturas con Él. Dios quiere elevarme a mí a las alturas con Él. Recuerden el texto Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que tenga paciencia hasta el fin, este será salvo. Mis hermanos, el tema de esta mañana. El título de esta mañana. Ahora sí entienden un poco más el título. Una cruz y una corona. Oh, mis hermanos. Quizás muchos dejaron ya de perseverar. Quizás muchos dejamos de perseverar, mis hermanos. Muchos pensaron que Cristo iba a venir pronto, pero ya hace mucho tiempo que no viene. Y quizás por eso dejaron de perseverar. Y en esta mañana yo quiero recordarles lo que nos dice Pedro. Quiero que recordemos todos juntos esto, mis hermanos. Leamos juntos lo que nos dice Pedro. Si esa es tu condición,
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿No te dicen eso tus vecinos, tus amigos, y ya quizás ya has entrado en desánimo? ¿Dónde está la promesa de la venida de Cristo? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como estaban, desde el principio de la creación. Mis hermanos, quiero decirles en esta mañana que Cristo todavía va a venir. Cristo todavía va a venir, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén allí? ¿Cuántos ponen amén en el chat? Miren, y aquí Pedro nos dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Algunos dicen, no, el Señor está demorando demasiado, no hay problema. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Mis hermanos, mis hermanas, y ese eres tú, mi hermano. Y ese eres tú, mi amigo, en esta mañana. Él está esperando, miren, el Señor está esperando que tú te arrepientas. El Señor está esperando que tú recibas este precioso regalo de la salvación. Cristo está esperándote con los brazos abiertos. Ven, hijo mío. Él quiere darte su poder. Él quiere adornar tu cabeza con una corona. El tema de esta mañana: una cruz y una corona. Te pregunto, ¿estás dispuesto a perseverar? ¿Estás dispuesto a tener paciencia? Cristo perseveró por nosotros y cargó la cruz por nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso, mis hermanos? Miren, la Biblia nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, justamente hablando sobre esto, mis hermanos, porque Él deseaba que nosotros estuviéramos con Él en su reino. Por eso Cristo perseveró. Vamos a ver aquí en el libro de Hebreos. Miren, lean conmigo. Quiero que ustedes lean conmigo estos textos tan importantes. Hebreos capítulo 12, verso 2. Miren, Cristo perseveró por ti y por mí. Fijos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, Cristo dice que tenía los ojos fijos, ¿no es cierto? Fijos los ojos de Jesús, autor y consumador de la fe, y tenía en vista justamente el gozo que le esperaba. Y dice la Biblia que Él menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Escúchame en esta mañana. Escúchame. Y te digo en esta mañana, considérenlo a Cristo. Nosotros debemos considerar a Cristo y debemos piensen en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Piensen en lo que Cristo ha hecho por ti. Considera a Cristo. Miren lo que dice el texto. Nuevamente vamos a leer verso 3. Consideren a aquel que sufrió tal hostilidad. Yo no sé si tú te estás imaginando todo lo que Cristo tuvo que pasar. No sé si esto no te mueve, no sé qué más tendría que moverte. Consideren a aquel que sufrió tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Por eso no se cansen ni desmayen, nos dice Pablo. Miren, consideren lo que Cristo tuvo que pasar y por eso no se cansen ni desmayen, mis hermanos. ¡Wow! Golpeado en su rostro y una corona de espinas fue puesta en su cabeza, mis hermanos. Una cruz y una corona. Cristo fue golpeado. Mis hermanos, a Cristo le colocaron una corona de espinas en su cabeza que hirió sus sienes.
Y Pablo nos dice, porque Él soportó todo esto, ustedes no se cansen, ni desmayen, ni se rindan en su mente cuando ni siquiera físicamente se están muriendo. ¿No se han dado cuenta? Que algunos piensan que ya no pueden soportar más y todo está en la mente y físicamente ni siquiera se están muriendo. Aquí ya se cansaron. Aquí ya no quieren soportar. Pablo nos dice, considérenlo, aquel que sufrió tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Oh, yo ya no puedo más. Algunos de repente en esta mañana, ¿no es cierto?, recuerde quizás lo que hacemos nosotros como seres humanos y decimos, oh, yo ya no puedo más. Me voy a dar por vencido. Ya no puedo más soportar más a mi esposa. Ya no soporto más a mi esposo. Ya no soporto más a mis hijos. Mis hermanos, quiero decirles en esta mañana, no es tu esposa, ni es tu esposa el problema, ni tus hijos son el problema. Es tu corazón que no ha sido convertido. Es tu corazón que no ha sido convertido. Porque si Dios gobierna tu corazón, ese Dios que es un Dios de amor, mis hermanos, Él te puede ayudar a soportar todo. Mis hermanos, ¿qué nos dice la Biblia en 1 Corintios 13? ¿Recuerdan ustedes este libro tan hermoso? ¿El amor qué cosa es? Paciente. ¿El amor qué cosa es? Es bondadoso. El amor no siente envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se engríe. Pero muchos de nosotros perdemos la paciencia. No somos bondadosos, tenemos envidia, nos jactamos de lo que tenemos y por último somos unos engreídos. Me incluyo allí. El amor no busca los suyos, nos dice ese texto tan hermoso. La sierva del Señor nos dice, leamos, memoricemos 1 Corintios 13. El amor lo soportará todo. Te digo en esta mañana, no son tus hijos el problema, ni tu esposa, ni tu esposo. Escúchame, la única razón por la cual tú no llegarás al reino de los cielos, ¿saben por qué es? Porque te negaste a perseverar, te negaste a tener paciencia. Pablo nos dice, consideren a aquel que sufrió tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Volvamos aquí al libro de Hebreos y leamos el verso 4. Miren lo que nos dice allí Pablo. Porque todavía, escuchen, miren lo que dice allí, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado, porque todavía mientras ustedes están luchando contra el pecado, no habéis resistido al punto de derramar sangre. ¿Entendemos eso? Les pregunto en esta mañana, mis hermanos. Miren lo que está diciendo ahí Pablo. En la lucha con el pecado que hemos tenido, que tenemos nosotros en el diario, todavía no hemos luchado hasta el punto de derramar sangre. Y yo les pregunto en esta mañana, permítanme preguntarles en esta mañana, ¿quién de los que estamos aquí ha sudado sangre para mantener la boca cerrada sabiendo que ha sido acusado falsamente? ¿Quién de los que estamos aquí ha sudado sangre para no mirar pornografía en la computadora o en el teléfono? O mirar cosas que no debe de mirar. Y se ha resistido hasta el punto de sudar sangre para no tener que hacerlo. ¿Quién de los que estamos aquí ha sudado sangre y le ha dicho al Señor, voy a confiar en ti, tú vas a proveer lo que necesito, pero no voy a robarte con el dinero de tu diezmo? ¿Quién de los que estamos aquí ha sudado sangre resistiendo al pecado en la carne, como dice Pablo? Oh, mis hermanos, si Cristo pudo vencer, nosotros también podemos vencer con su poder. Y yo digo amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso, mis hermanos? Quiero ver allí cuántos dicen amén. Amén, amén, mis hermanos. Miren, la Biblia nos dice en 1 Pedro, yo quiero que vayan conmigo. Y quiero que lean allí lo que nos dice 1 Pedro capítulo 4 y vamos a leer el verso 1 y 2. Miren lo que nos dice allí. Por tanto, ¿qué dice allí? Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, escuchen, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Esta versión
Lo dice hermoso, mis hermanos. Mis hermanos, ¿qué es lo que estamos pidiendo cuando decimos eso? ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan este texto de Filipenses 2:5? ¿Alguien recuerda ese texto? Haya pues en vosotros, quiere decir, haya pues en mí, ¿qué dice? Este sentir, ¿qué cosa? Que hubo también en Cristo Jesús. Mire, cuando Filipenses está diciendo, haya pues en mí este sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Estamos pidiendo por un sentir, ¿verdad? Estamos pidiendo por una actitud que no va a ceder. ¿Cedió Cristo bajo la presión? Mis hermanos, cuando nosotros decimos, haya pues en mí este sentir que también hubo en Cristo, estamos nosotros pidiendo por una actitud que no va a ceder bajo el peso, bajo la presión de la tentación. Estamos pidiendo por una mente que no caerá como presa de las tendencias pecaminosas de la carne. ¿Se entiende? Una mente que no va a caer a las tendencias pecaminosas del ojo, al orgullo de la vida. Mis hermanos, haya pues en mí este sentir como hubo en Cristo Jesús. Estamos pidiendo por una mente que diga, prefiero morir a desobedecer a mi Creador. Solo serviré a Dios y solo a Él le serviré. Yo digo, gloria a Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mis hermanos, así es como nosotros venceremos. Vayan conmigo al libro 1 de Juan y ya estamos terminando. Miren, vamos al libro 1 de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence algunas cosas del mundo. ¿Eso es lo que dice? ¿Qué dice allí? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¡Wow! Y el verso 5 nos dice, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que estamos leyendo allí? Mis hermanos, si nosotros colocamos nuestra fe en Cristo, si creemos que fue el Cordero de Dios inmolado por nosotros, enviado para quitar el pecado del mundo, si creemos que Cristo no fue como un ángel creado, sino que vino de la simiente de Abraham, que tomó sobre sí mismo el pecado sin él haber pecado. Cristo vino de la simiente de Abraham, tomó sobre él el pecado y él nunca pecó. Si nosotros creemos esto, mis hermanos, mejor vamos al libro de Romanos. Yo creo que es importante que nosotros lo leamos. ¿Les parece? Romanos 8:3. Miren lo que nos dice allí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Te pregunto en esta mañana, ¿crees tú que Cristo es el Hijo de Dios? Amén. ¿Crees tú que Cristo tomó sobre él la naturaleza humana? Amén. ¿Crees que el Espíritu Santo reinó en el corazón de Cristo? Y que Cristo confió con todo su corazón en su Padre y que por eso Él pudo vencer el pecado. ¿Lo crees? Mis hermanos, la palabra de Dios dice que si nosotros creemos eso, que si nosotros aceptamos la fe de Cristo, déjame decirte algo, nosotros también podremos vencer a este mundo. Por eso necesitamos la fe de Cristo. Amén. Mis hermanos, porque Él nos lo ha prometido en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Miren lo que dice aquí, Apocalipsis 3:21. Al que venciere, ¿qué dice allí? Yo le daré, ¿qué cosa?
yo le daré que se siente conmigo en mi trono, dice el Señor. Así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre, que dice allí, en su trono. Te digo algo en esta mañana. Satanás te dice que él te entregará a ti la gloria de este mundo, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. Cristo te dice, ten paciencia, hijo mío. Yo te entregaré a ti el trono del universo. Así como Josué le dijo al pueblo, se los digo a ustedes en este día. ¿Recuerdan ustedes en Josué 24:15? Elijan hoy a quién van a servir. Mis hermanos, Josué le dijo al pueblo, elijan hoy a quién van a servir. Te digo en esta mañana, mi hermano, mi hermana, mi amigo que me acompañes en esta mañana, Cristo te está llamando. ¿Cuál será tu respuesta? Dime, ¿cuál será tu respuesta al llamado de Cristo? Él te está llamando el día de hoy. El trono te espera. El reino te espera. La corona te espera. Y debemos nosotros perseverar. Que la victoria y el galardón, mis hermanos, esa victoria y ese galardón están asegurados. Porque en Cristo todo es posible. ¿Me entiendes, hermano mío? En Cristo todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Vamos a orar para terminar. Y vamos a sellar nuestra decisión con una oración. Yo te invito a que te arrodilles allí donde estás. Si puedes arrodillarte, arrodíllate conmigo. Voy a dedicar un minuto para que nosotros, unos segundos, para que tú puedas hacer tu oración y yo terminaré. Vamos a orar.